caudal mediante el ejemplo de la tabla incluida en el cuadro 9.5, que es lo que hicimos antes, calcular los conductos, se determinan las dimensiones de la reja, así como su velocidad, tipo de posición de las aletas deflectoras y caída de presión. ¿Qué ocurre? Las rejas que nosotros colocamos le van a aportar a la cañería cierta caída de presión. Acuérdense, cuando nosotros verificamos el funcionamiento del ventilador del equipo, lo hicimos considerando una determinada caída de presión en la reja de inyección. Dijimos, bueno, el aire va a atravesar el conducto, al atravesar el conducto hay una determinada caída de presión, que eso era la multiplicación de R por la longitud de la cañería, y va a su vez a aparecer una determinada caída de presión debido a accesorios del conducto, a la parte de la instalación. Entre ellos, la reja de inyección. La reja de inyección va a ser un elemento que va a generar una caída de presión en el ventilador, es decir, el ventilador va a tener que soplar con mayor fuerza, por decir así, para vencer el obstáculo de la reja de inyección. ¿Está claro eso? Entonces, dice que vamos a repasar el ejemplo, y dice, supóngase, por ejemplo, calcular la reja de alimentación del ejemplo desarrollado de cálculo de conductos cuyo caudal era de 12 metros cúbicos por minuto y un alcance hasta la preopuesta 450. Cuando nosotros hicimos el ejemplo del cálculo de conductos, dijimos que íbamos a considerar que todas las rejas inyectaban el mismo caudal de aire. Esa fue una consideración arbitraria que hicimos para este conducto, porque también explicamos que podía suceder que no todas las rejas inyecten el mismo caudal, porque de acuerdo a la posición yo puedo tener rejas que estén abasteciendo una determinada superficie, otras rejas una superficie menor o mayor dentro del mismo local, con lo cual no todas las rejas van a inyectar el mismo caudal. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir sencillamente que cuando ustedes calculen las rejas, si a usted le da en una posición una reja de una determinada medida, no están obligados a mantener esa reja de esa medida para todos los casos. Ustedes pueden colocar rejas de distintas medidas según la necesidad que surja en cada punto. De hecho, cuando ustedes hagan el trazado de conductos, pueden encontrarse con que el conducto va desde un punto de arranque del equipo, por ejemplo, hasta un extremo, y a medida que tiene desarrollo el conducto, no todos los locales son iguales, no todas el conducto pasa a la misma distancia de la pared de enfrente, es decir, puede ir variando todo eso. Entonces, necesariamente van a tener que variar ustedes las rejas que correspondan a cada tramo del conducto. ¿Me entienden ahí? ¿Me comprenden? ¿Se comprende? Profe, se entiende. Tengan en cuenta que las rejas de inyección van colocadas en el conducto y en forma paralela a la pared, con lo cual ese conducto, obviamente, va a tener que estar paralelo a la pared, y quiere decir que, básicamente, para que tengan una idea visual de cómo lo van a ver ustedes van a ver que en un determinado nivel de la pared, casi siempre en el borde superior, digamos, va a aparecer una especie de viga, un cajón que simula ser una viga, que en realidad dentro de ese cajón va a estar alojado el conducto, y lo van a ver normalmente en el encuentro entre la pared y el
muro. Y la reja va a estar en la cara del conducto que esté paralelo a la pared del local. ¿Está comprendido? Es decir, esos conductos ustedes los van a ver siempre en el encuentro entre muro y cielo raso. ¿Está bien? Entonces, con esa información ustedes van a ir desarrollando el conducto correspondiente. Si ustedes hacen un poquito de memoria y se acuerdan, van a ver que el local que estábamos calculando nosotros tiene una longitud o un lado que va entre pared y pared enfrentada de 4,50, es decir, entre ambas paredes hay 4,50 m de separación. ¿Está bien? Entonces, estamos asumiendo que el conducto de aire acondicionado se encuentra en el encuentro de una pared con el cielo raso a 4,50 m de la pared de enfrente. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, estamos acá en el abaco. ¿Cómo se hace el cálculo de la reja de inyección? Para hacer el cálculo de la reja de inyección, vamos a recurrir a esta planilla que está acá, a esta tabla, que dice tabla de cálculo de rejas para aire acondicionado. Y este ábaco, esta tabla, tiene en cuenta lo siguiente. Nos hace un esquemita de qué es lo que de los datos que nos va a dar. Y nos dice, por ejemplo, así, que cuando nosotros identifiquemos la reja, la vamos a identificar de este modo. Un rectángulo, arriba escribiremos 35 por 15, en este caso está representando 35 el ancho de la reja, 15 la altura, está expresado en centímetros, es una reja de 30 por 15. Tiene una letra en el medio que dice el ángulo de deflexión, el tipo de deflexión que tenía. Acuérdense que eran A, C, E y G en este modelo. Entonces, este es el tipo de deflexión que tiene. Y abajo tiene dos números importantes. Uno, el que está a la izquierda, me está midiendo la velocidad con la que va a salir el aire. Y otro, el que está a la derecha, me está midiendo la caída de presión que va a tener esa reja. Yo necesito saber la caída de presión que va a tener esa reja porque con ese dato yo tengo que calcular mi ventilador. ¿Está bien? También tengo que conocer la velocidad que va a tomar el aire en esa reja porque dijimos que la velocidad del aire es un elemento a tener en cuenta en cuanto a la comodidad del local. ¿Está bien? Si sale una velocidad del aire muy alto, yo me voy a encontrar con el problema que puede generar cierto nivel de ruido, cierta molestia, entonces van a haber locales que realmente me va a molestar un poquito esa velocidad. ¿Está bien? Así que esta es la velocidad por la cual va a salir el aire en esa reja, ni bien sale de la reja ya la velocidad del aire va a bajar sensiblemente, pero por eso tengo que controlar también que no salga muy alto, porque si no, por más que baje me molesta. ¿Está entendido? La velocidad está medida en metros por minuto, la caída de presión en milímetros de columna de agua y las medidas de la reja están medidas en centímetros. ¿Está bien? Perdón. Y en el medio me aparece una letra que me indica el tipo de deflexión que va a tener esa reja, es decir, la reja que yo calculé, qué tipo de deflexión tiene. ¿Está? ¿Cómo se procede?
Se procede del siguiente modo. Tenemos una planilla en la cual en el lado izquierdo tenemos el caudal de aire a inyectar medido en metros cúbicos por minuto. Nosotros sabíamos en el ejemplo que hicimos, metros cúbicos por minuto necesitábamos inyectar al local. Y nos había dado que necesitábamos para nuestro ejemplo 12 metros cúbicos, ¿está bien? Es decir, nosotros necesitamos para nuestro local cada reja de inyección 12 metros cúbicos. ¿Por qué 12? Porque dijimos que habíamos puesto 5 rejas de iguales características y que el aire del local que estábamos moviendo era 60 metros cúbicos por minuto. ¿Recuerdan esa información? Entonces 60 dividido 5 da 12 metros cúbicos por minuto. Si me da 12 metros cúbicos por minuto, yo en la planilla tengo esta información. Tengo que el caudal que puedo obtener de estas rejas es el siguiente. Tengo una reja que inyecta 11,2 y tengo otra reja que inyecta 12. ¿Está bien? 12 no la tengo justo, tengo entre uno y otro. Voy a optar por la reja que inyecta 12,6 metros cúbicos por minuto, porque esto quiere decir que esta reja inyecta hasta 12,6. De 12,6 para abajo, obviamente también inyecta, pero no más de 12,6. Y esta que está acá abajo, acá arriba, perdón, hace exactamente lo mismo. Hasta 11,2 inyecta, pero más no. Y resulta que yo estoy necesitando más, estoy necesitando 12 metros cúbicos. ¿Está entendido eso? Entonces voy a ubicar mi reja, la voy a ubicar dentro de este renglón. Acá tengo un renglón que dice que el caudal del metro cúbico por minuto es de 12 metros cúbicos, 12,6 metros cúbicos por minuto. Una vez ubicada la reja en función al... voy a medir, voy a ver en este ábaco, en esta tabla, ¿cuál es lo que yo necesito? Yo necesitaba una reja que inyecte 12 metros cúbicos por minuto y que inyecte hasta 4,50 metros. Fíjese lo siguiente, las longitudes de inyección son 3, 4,2, 5,4, 6,6, 7,8, 9, 10,2. Esa es la longitud máxima de inyección de aire de esta reja dentro del... ¿Qué pasa? Acá hay algo que no está explicado, pero bueno, vamos a tenerlo en cuenta. Es decir, esa reja cuando ustedes la ponen, la están poniendo al filo del conducto. Y cuando la ponen al filo del conducto, el conducto está apoyadito en la pared, con lo cual ya el alcance a la pared de enfrente ya no es más 4,50. Hay que descontarle el ancho del conducto. ¿Me comprenden lo que digo? Es decir, si está puesta en el filo del conducto, el alcance no es más 4,50, es menos. Acá el ejemplo está simplificado, se olvida del ancho del conducto, pero tengan en cuenta ustedes que el ancho del conducto también influye. Y ha tomado como alcance 5,40 metros. Nos está diciendo que esa reja tiene que inyectar 12,6 metros cúbicos por minuto a 5,40 metros de distancia. Y me dice entonces que la reja que yo tengo que poner, y yo intercepto con esto, es esta reja, es una reja de 60 por 15, de esta característica de flexión G,
esta es la reja que yo tengo que poner, 60 por 15, para que tenga suficiente caudal y alcance desde el punto que está colocada la reja a la pared. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Se entendió? ¿Se hará esto? Sí, profe. Sí, profe, bien. Bueno, ese es el cálculo de la reja de inyección. Y en todos los casos vamos a hacer lo mismo. Vamos a verificar qué es lo que está pasando. Si ustedes miran esta tabla, hay lugares que están vacíos. Esta tabla tiene algunos lugares vacíos. Por ejemplo, esta parte de acá arriba No puedo, bro. es un lugar que No está puedo vacío. concentrar. Y No, yo dejé de esta escuchar parte también. de acá abajo, todo esto, fue. Bueno, ¿Por qué no nací hijo de Messi? Qué mal, boludo. Imagínate ese Mateo Messi, boludo. Ya está. Qué bien. Sí, el hijo de Messi. Con ser el hijo de Cuadri, para no tener que fumarme esta clase, me conformo. toda esta parte de abajo también está vacío. Ocurre que se entiende que para este modelo de rejas, donde yo no tengo una reja dentro de la zona que está vacía, realmente no la tengo, no tengo forma de inventar nada, porque quiere decir que este fabricante no tiene esos productos, estas zonas. Entonces, cuando me cae dentro de una zona como esta, yo tengo que evitar de colocar algo ahí. No puedo poner nada, porque si yo meto una reja dentro de esta zona o de esta zona, es muy probable que esa reja me produzca alguna perturbación, me produzca ruido, me produzca una alta velocidad que resulte ser algo incómodo para, digamos, la utilización del local. ¿Me entienden? Entonces, cada vez que cae algo dentro de estas zonas vacías, no tienen que buscar el elemento que esté dentro de esa zona, sino que tienen que buscar alguna solución distinta. ¿Y cuál puede ser una solución distinta? Fíjense que, por ejemplo, en este caso, o en este caso, o en este caso, o en este también, tengo ciertas limitaciones de alcance, ¿está bien? Yo no puedo tener una reja que inyecte 2,8 metros cúbicos por minuto y que llegue hasta 10 metros, no existe. Tampoco puedo tener una reja que inyecte 4,2 metros cúbicos por minuto y que llegue hasta 10 metros de longitud. Tampoco existe, ni a 10, ni a 9, ni a 7,8. Es decir, tengo esa dificultad, esa reja no va a llegar. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué se les ocurre que podrían hacer para abastecer de aire acondicionado a eso, siendo que la reja no llega hasta la pared extrema? ¿Qué harían? A ver. Pone 2 rejas. ¿Pongo más rejas? Pone más rejas. ¿Y cómo pones más rejas? ¿Cómo las pondrías? ¿Cómo pondrías, cómo aumentarías esa cantidad de rejas? ¿Qué harías? Podés tener una grande, poner Y trato de ubicarlas de tal forma que trate de abastecer todo el ambiente, no sé cómo explicarlo. Respuesta genérica. Y está bien, pero ¿y cómo harías? ¿Las pondrías a continuación? ¿Las pondrías enfrentadas? Separadas. Pero ¿cómo las pones? ¿Enfrentadas? La odia, ¿Espalda con boludo. espalda? ¿Cómo harías? ¿Qué se te ocurre que harías? No, enfrentadas no. Espalda con espalda puede ser. Espalda con espalda, o sea, pondrías un conducto en el medio y pondrías rejas que tiren hacia los dos costados.
Exacto. Esa sería una alternativa y no estaría mal ponerlas enfrentadas. Es decir, vos podrías poner conductos, ponerle sobre ambas paredes opuestas. Es decir, vos tenés una pared de un lado, por ejemplo, el local este que tenía 4,50 m, podrías poner un conducto sobre una pared, otro sobre la otra, entonces el alcance de la reja ya no van a ser 4,50, sino que van a ser 2,25, la mitad del ancho del local, ¿me comprendés? Porque yo estaría logrando que cada reja inyecte hasta la mitad del local. ¿Se interpreta? Es decir, Sí, podrías hacerlo, no está prohibido, por decir así, sería una solución. Otra solución sería poner el conducto, como vos dijiste, en el medio y tirar hacia los dos costados. ¿Qué ocurre? Cuando vos pones el conducto en el medio y tirás hacia los dos costados, te vas a encontrar con un... ¿Cómo haces para disimular ese conducto? Te va a aparecer como una especie de reja, te va a aparecer como una especie de viga que corre longitudinalmente en el local, entonces queda medio feo. Entonces, por esa razón yo digo que quizás lo que tengas que hacer es poner las rejas en paredes enfrentadas, que inyecten aire hacia el centro y tomás como alcance la mitad del local. ¿Está entendido? Entonces, de esa manera vas a poder hacerlo. ¿Se comprende bien lo que digo? Sí, profe. Hay situaciones, por ejemplo, si ustedes, vuelvo a reiterarlo, pero es un ejemplo viviente, por decir así, es un ejemplo que ustedes los pueden ver. Ustedes cuando vuelvan a ir a algún shopping o vayan a algún supermercado grande, presten atención en los conductos de aire acondicionado y van a ver que como son locales normalmente bastante altura, que quizás la arquitectura no tiene mucho que ver, aunque de todos modos que no tengan mucho que ver la arquitectura, los locales están bien terminaditos, los conductos están bien puestos, todo, es decir, no es una desprolijidad, pero no hubo problema ahí en definir, no, mira, yo quiero un cielo raso suspendido parejo de yeso, sino que quedó toda la vista sin ningún problema. Van a encontrarse con conductos de aire acondicionado de sección circular que inyectan aire hacia los dos costados, ¿está bien? Y entonces eso lo están haciendo porque obviamente las rejas que tienen colocadas tienen un determinado alcance. Entonces para poder conseguir eso lo que hacen es, el conducto este tira hacia los dos costados y el conducto que está paralelo unos 5 o 6 metros o más también tira hacia los dos costados. ¿Me comprenden? Entonces en esa situación lo podemos hacer. No, se nos complica hacerlo en un local donde está destinado a vivienda, donde tenemos problemas de altura, todas esas cosas. ¿Está comprendido? Tengan en cuenta, hablando de la altura, que cuando ustedes coloquen los conductos de aire acondicionado, las alturas de los locales se van a ver disminuidas sensiblemente, así que bueno, por esa razón es que no siempre podemos poner conductos de aire acondicionado. ¿Está comprendido? Entonces, con estos criterios ustedes van a resolver la selección y la colocación de las rejas de aire acondicionado, las rejas de inyección de aire acondicionado. Como les dije recién, otros accesorios que podemos utilizar para la inyección de aire acondicionado son los difusores. Difusores nos vamos a encontrar con que tenemos modelos de sección circular y modelos de sección rectangular.
El difusor en realidad va puesto, digamos, paralelo al cielo raso, inyecta el aire hacia abajo y lo que a nosotros nos interesa es también suponer el alcance del difusor. Y el alcance del difusor va a estar dado por la distancia que exista entre el difusor y las paredes que tiene a ambos lados, ¿está bien? Es decir, yo tengo que poner un difusor que inyecte aire de forma tal que el aire llegue hasta las paredes laterales, porque si no, no tengo forma de garantizar el barrido de aire en la totalidad del local. El ejemplito de cuál sería la condición de el alcance del difusor. Para medir el alcance del difusor, lo medimos desde el centro del difusor hacia la pared. Casi siempre esto lo van a encontrar en locales que tengan que sean mayormente cuadrados. Si los hay rectangulares también pueden estar, pero van a ver que la separación entre difusor y difusor tiene que ver con el ancho del local, ¿está bien? Porque en realidad lo que van a lograr ustedes con un difusor es que la inyección del aire sea en forma radial, entonces, digamos, esa circunferencia de inyección de aire va a estar circunscripta en un cuadrado, digamos, de la superficie. ¿Me comprenden lo que digo? ¿Se entiende? Sí, profe, entiendo. Bueno, aquí tienen ustedes para la determinación de los difusores, tienen el ábaco que está acá en la página 196 del libro. En la página 196 y 197 del libro, ustedes tienen dos ábacos para poder determinar las características de los difusores, ya sea de sección circular o sección cuadrada, y esos ábacos nos van a permitir a nosotros determinar cuál es la medida del difusor. ¿Está bien? Lo tienen indicado, a ver si... Ezequiel, no sé si podés hacer un poquito de zoom en esto, si lo podés aumentar un poco. Hola, Ezequiel. Me parece que se te colgó definitivamente. Hola, hola. Bueno. Se ve muy poquito el esquemita, pero acá está indicado. En este ábaco de este lado está indicado el difusor, el diámetro del difusor que corresponde en cada, y de este lado tienen los difusores marcados en secciones rectangulares, ¿está bien? Cuadradas, perdón. Los difusores son o circulares o cuadrados. ¿Está claro? ¿Se entendió? Pero, sí, Ezequiel que no puede usar su cursor, que no puede hacer zoom. Él. No puede hacer zoom. Y No, yo ¿cómo va a hacer tampoco, zoom si estamos en porque Teams? se me escapó todo acá. No ¿Juegas? tengo Abajo a la derecha hay un más y un menos. Bueno, Eso para hacer zoom. Se activa el antivirus. Pues justo lo tapó las ventanitas esas. Pero vos sabés que no, yo no lo tengo. A mí no me... ¿En qué ventanita? Esta, no. Sí, cierre esa y ahí abajo tiene un más y un menos. Abajo a la derecha. No tengo nada.
Pero, ¿cómo que no? No me aparece a mí, no sé por qué. Ahí está. Esto que está acá. A ver. Ah, ahora sí. Esto que estaba acá. Listo. Estaba tapado como vos decías, efectivamente. Gracias. Bueno, entonces tenemos. Y no sé por qué se habían tapado. Mirá. Bueno, ahí está. Acá tienen ustedes el esquemita de cómo está funcionando esto, ¿no? De cómo está funcionando el difusor. Esto es la inyección del aire. Está hablando del plano de vida que está más o menos del 1,80 m para abajo. Esto es acá se produce como una especie de cambio de velocidad y este es el aire que vuelve a subir al conducto de retorno. Nosotros vamos a tener difusores de inyección y vamos a tener a su vez conductos de retorno. Siempre va a estar el conducto de retorno. ¿Está claro? No se puede prescindir del conducto de retorno. Siempre va a estar el conducto de retorno. Entonces, nos vamos a manejar con lo siguiente. Estos valores que están acá se están refiriendo a los caudales de aire que estamos necesitando. ¿Está bien? 2,8, 4,2, 5,6, sí, 5,6, 8,5. Es decir, estos son caudales de aire que tenemos que entregar al. Esta es la velocidad que nosotros le vamos a dar a la salida del aire, y esa velocidad va a estar ligada con el nivel de actividad que se está desarrollando. Acuérdense que habíamos hablado en su momento de que según la actividad que se desarrollaba en el local, íbamos a tener, digamos, una determinada velocidad del aire. ¿Está bien? Y el alcance de ese difusor lo vamos a medir en este punto, acá sobre esta recta. Esta recta habla de una velocidad de 30 metros por minuto y esta habla de una velocidad de 45 metros por minuto. Vamos a manejarnos con esta, la de 30, que va a ser la velocidad final, y sobre esto vamos ¿Habla a Alberto? regular el alcance que nosotros Habla Alberto necesitamos. para todos y todas las ¿Está argentinas. bien? Este va a ser el alcance que vamos a estar dándole, digamos, para una tipo de oficina, ¿está claro? Es decir, para una oficina, nosotros vamos a determinar que este es el alcance, este va a ser el caudal, entonces en función de los datos que nosotros tenemos concretamente, van a ser Me muteo si no jodo. alcance y caudal. Y ahí cuando encontremos alcance y caudal, verificaremos si nos cumple el diseño de velocidad y cuál es el difusor que le corresponde. Si nos encontramos con una dificultad de que a ese alcance, por ejemplo, me da una velocidad muy alta, quizás tenga que poner el difusor un poco más chico, un poco más grande, de forma tal que me regule también la velocidad de salida del aire. ¿Está comprendido? Esto no es una precisión, digamos, sin ningún margen de tolerancia, porque esto siempre puede variar un poquito, o sea que más o menos 20% de margen podemos llegar a tomar. ¿Está entendido? ¿Se comprende cómo vamos a proceder con esto? Lo mismo se va a hacer con el cálculo de los difusores de sección cuadrada. Es exactamente lo mismo que el circular, pero en vez de darnos un difusor circular, nos va a dar un difusor cuadrado. ¿Está entendido? Sí, profe. Obviamente que para que esto lo entiendan bien, es conveniente que hagan un trabajo práctico. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente.
les voy a poner en miel el trabajo práctico de conductos de aire acondicionado para que ustedes lo vayan trabajando y vayan haciéndolo de forma tal que puedan ir apareciendo las dudas que surjan, obviamente, a partir del desarrollo. Pues, así como estamos hablando, no les van a surgir ninguna duda, pero a medida que vayan trabajando, sí van a ir apareciendo esas dudas, y bueno, es lo que me interesa que vayan haciendo para ir aclarando todo lo que sea posible. Acá tienen un cálculo de reja de retorno y de interconexión. Estas rejas normalmente también vienen fabricadas, pero eventualmente uno puede llegar a fabricarlas en obra también. No tienen mucho misterio. Hay algunas que permiten regular el caudal, es decir, cerrando esto, permiten regular el caudal. Lo importante de la reja de retorno es lo siguiente: cuando ustedes hacen la instalación, tendrán que tomar precauciones para que donde pongan la reja de retorno no exista la posibilidad de que alguien vaya y la tape. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Tengan en cuenta que donde ustedes pongan la reja de retorno se va a generar cierto chiflete de aire, por decir así, cierta brisa, como la quieran llamar, y que bueno, a veces hay personas que son un poquito susceptibles y le molesta, y entonces optan por tapar la reja de retorno. Y en cuanto taparon la reja de retorno, chao, le estropearon el sistema de aire acondicionado. Ustedes se mandaron toda una instalación, dedujeron todo al milímetro, pero vino una alpargata por ahí y les tapó la reja de retorno. Entonces, es un problema porque, digamos, está todo bien hecho, pero no funciona. ¿Está? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Lo mismo con las rejas de inyección de aire. Fíjense que si le doy atención, ¿Cuántas no páginas sé, leyó de este libro? muchas No sé. veces donde hay aire acondicionado que Ah, se utilizan conductos de aire acondicionado, ¿qué es lo que ven ustedes en la reja de inyección? ¿Qué es lo que encuentran? ¿Qué han visto? ah, ¿Nunca vieron nada en la reja de inyección de aire acondicionado? ¿Qué tienen colgado? unos hilitos, creo. ¿Qué Los han papelitos. visto colgado? Unos papelitos, Eso. ¿viste? Una Te cintita, recagué. ¿no? La puta madre. Bueno, Los hilitos. justamente, aunque te parezca mentira, esa cintita, esos papelitos que viste, son para que la gente no pregunte, che, ¿prendieron el aire? Es decir, Ah, es una forma de que la gente se dé cuenta que el aire está prendido, que lo único que te tiene que tener un poquito de paciencia, digamos, más paciencia que la que yo tengo para manejar el equipo ah, pero, ¿por qué? Y porque la gente cree que el aire no está prendido y ¿qué hace? Empieza a manosear los controles, lo sube, lo baja, que esto, que el otro, y lo único que hace es descompaginar lo que ustedes capaz que tuvieron varias horas de trabajo para ponerlo en marcha como corresponde. Entonces, esos papelitos que vos ves volando ahí, esos flequitos, están puestos a propósito, no son para decorativo o algún chiste de alguno, sino que los hacen a propósito para que el, el usuario se dé cuenta que eso está bien. Muchas veces los conductos de retorno están generados, digamos, mejor dicho, no el conducto, sino el sistema de retorno de aire acondicionado al local, está generado no por conductos, sino por interconexión entre los distintos locales. Es probable que el conducto retorno esté puesto en un determinado punto del local o de la instalación y el aire llegue a ese local, digamos, el aire que se va inyectando en los otros locales, llega el retorno
hasta ese punto, haciendo interconexiones entre los locales, poniendo rejas o muchas veces dejando, como hice acá en la página 119, la parte que está abertura de 10 a 20 milímetros bajo la puerta. Por ahí las puertas las cortan un poquito, que quede un par de centímetros levantada del piso, y eso resulta ser suficiente como para que el aire que se inyecta en un determinado local pueda ser absorbido por la reja de retorno que está en otro, ¿me comprenden? Es decir, local por local se va absorbiendo el aire y generando el retorno del mismo, y el tratamiento en la planta de tratamiento de aire, o sea, en la UTA. Nosotros a las unidades de tratamiento de aire las llamamos UTA, unidad de tratamiento de aire. ¿Está comprendido? O sea que mediante esa forma nosotros conseguimos que el aire vaya a parar a los determinados puntos para poder generar el retorno. ¿Está? Acá tienen en esta página cómo calculamos la sección de la reja de retorno. La reja de retorno tenemos indicado en esta planillita, según la ubicación de la reja de retorno, la velocidad de pasaje que debiera tener en esa reja el aire, ¿está bien? Entonces, en función a esto, y aplicando esta fórmula, acuérdense ustedes que hay una fórmula fundamental que dice que caudal es igual a la velocidad, Por sección. caudal es igual a la velocidad por la sección, con lo cual la sección de una red va a ser igual al caudal dividido la velocidad. Las mismas unidades lo van a llevar a este desarrollo. Entonces, yo conociendo el caudal en metro cúbico por minuto y conociendo la velocidad de pasaje de aire que le voy a dar en metro cúbico por minuto, puedo determinar cuál es la superficie en metro cúbico. ¿Está bien? Y esa superficie en metro cúbico es la superficie que yo le voy a tener que dar a la reja de retorno, o eventualmente a la reja de intermediaria entre un local y otro local. Acá tienen un ejemplito para que lo puedan seguir. Esto dice dimensionamiento de filtros. Bueno, los filtros en realidad van a venir ya fabricados con todo el sistema para que ustedes lo puedan colocar, porque esos filtros, acuérdense que tenemos que ponerlos en la reja, en el conducto de retorno, para que el aire que llegue al equipo ya esté filtrado, esté limpio, porque si yo pongo un aire que no está limpio, soné. Voy a estar trabajando aire sucio y voy a estar devolviendo aire sucio. Entonces tendré que poner los filtros correspondientes. Acá tienen un pequeño cálculo para determinar la sección, la superficie, perdón, del filtro que deben utilizar. El filtro lo que va a generar es una caída de presión mayor en el, digamos, en el conducto, ¿está bien? Y esa caída de presión va a repercutir en el ventilador que uno esté colocando, o mejor dicho, el ventilador del conducto, con lo cual es posible que tengamos que tocar un poquito el ventilador para que mejore la contrapresión, o mejore la presión del ventilador a efecto de superar la contrapresión de los accesorios de los conductos. Exactamente, del
Ahí está. ¿Está comprendido? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Bueno, con estos elementos que ustedes tienen acá, ya están en condiciones de ir trabajando con la parte de conductos. La clase que viene nos quedan un par de pavaditas de esto que se lo voy a dar la clase que viene, que es cuando tenemos que hacer alguna modificación de conductos, y así ya lo dejamos bastante aclaradito. Voy a pasarle durante el fin de semana, voy a pasarle las notas de la evaluación y les voy a poner también el trabajo práctico para que lo vayan desarrollando. Así pueden ir trabajando. Va a ser un trabajo práctico general, no va a ser por grupo, sino que va a ser el mismo para todos, pero obviamente va a tener que formar parte de la carpeta de trabajos prácticos. ¿Está bien? Van a tener que presentar, cada grupo tendrá que presentar su trabajo práctico sobre el mismo proyecto. Y me interesaría que ya para la semana que viene, por lo menos con el ejemplito de la oficina, vayan trabajando en el cálculo de conductos, a ver con qué dificultad se encuentran, así la van planteando. ¿Les parece? Sí, profe, genial. Bueno,